Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. Las personas que vamos a estar representando al Tecnológico Universitario Argos son Sidney León, Kevin Moncayo, Jorge Ramírez, Melanie Reyes, Jocelyn Vargas y mi persona, Verónica Pingil. Bien, vamos a socializar los temas del anacoluto, catácresis, pleonasmo o redundancia, monotonía o pobreza léxica, solecismo, cacofonía, coprolalía y queísmo. Bien, Melanie, cuéntanos, ¿qué es el queísmo? Hola chicos, buenas tardes, mi nombre es Melanie. Muchas gracias Verónica por invitarme el día de hoy. He respondido a tu pregunta sobre qué es el queísmo. El queísmo es un error gramatical que consiste en suprimir la preposición de delante de la conjugación que, cuando ésta introduce una oración subordinada. Uno de los ejemplos que te puedo dar el día de hoy y sería el uso incorrecto, sería estoy seguro que me llamaron. Si podemos observar en esta oración no tiene el uso de la preposición de, pero si lo aumentamos la preposición de en esta oración, el uso correcto como quedaría sería estoy seguro de que me llamaran. Así quedaría la oración en dicho caso de que aumentáramos la preposición de. Interesante. Ahora, ¿cómo podemos evitar el queísmo? Bueno, Verónica, para evitar el queísmo hay que tomar en cuenta dos pasos básicos. El primer paso sería identificar el verbo principal de la oración, ya que este verbo determina si la preposición de es necesaria o no. El segundo paso es preguntar con qué o de qué. Luego de preguntar con qué o de qué se complementa el verbo principal. Si la respuesta fue con qué, y uno de los ejemplos que podemos tener sería con que me estoy seguro. Aquí podemos determinar que el uso de la preposición de no es necesaria delante de la conjugación que. Pero si la respuesta fue de qué y el ejemplo sería de que estoy seguro, aquí podemos determinar que el uso de la preposición de si es necesaria delante de la conjugación que, y estos serían dos pasos básicos y esenciales para evitar el queísmo. Y muchas gracias por invitarme a tu entrevista el día de hoy. Jocelyn, bienvenida. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Vamos a dar inicio a este podcast. Comencemos con, ¿cómo resumirías el anacoluto? El anacoluto es la falta de la correlación sintáctica de los elementos de una oración. ¿Podrías darme un ejemplo del anacoluto? Ejemplos de anacoluto. Mi hermano, la carrera que estudió fue ingeniería. El sujeto, mi hermano, queda descolgado y no se integra adecuadamente con la frase que decimos. Lo correcto sería, la carrera que estudió fue ingeniería. Sidney, te tengo una muy buena pregunta. ¿Cuáles son las causas de la coprolalía? Hola chicos, mi nombre es Sidney. Muchas gracias Verónica por haberme invitado y asimismo respondo a tu pregunta sobre cuál es la causa de la coprolalia. Bueno, el origen no es emocional, sino neurobiológico, al igual que el resto de los tics motores y fónicos. El contenido puede ser sexual, obsceno o racial. Bueno chicos, asimismo, para entender un poco la pregunta, debemos saber qué es el término de la coprolalia. Es un término médico usado para describir uno de los síntomas más confusos, que puede ser el síndrome de Tourette. Bueno, asimismo, respondiendo a tu segunda pregunta de ejemplos de la coprolalia, puede ser dos señores que no paran de insultarse en una estación de metro o que personas que dicen cosas obscenas frente a mucho público. Bien, ¿cuándo sucede la catacresis? ¿Podrías darme unos ejemplos de la catacresis? Bueno, Verónica, respondiendo a tu pregunta sobre cuándo sucede la catacresis, primero te diré un poco del concepto de lo que es la catacresis. La catacresis es una metáfora usada para definir una palabra con un sentido diferente del que originalmente le corresponde, con el fin de nombrar una cosa que carece de nombre en particular. Bueno, ahora, ¿cuándo sucede la catacresis? Sucede cuando se emplea una palabra por otra, que también existe,
pero con un significado diferente. Ejemplos de ellos podría ser la pata de la mesa. Sabemos que estamos hablando de una mesa. Sin embargo, la palabra pata también se podría decir que es una parte del cuerpo de un animal. Asimismo, tiene que saberse que es en un contexto diferente, como también podría ser el cuello de la botella, cabeza de alfiler, la boca de una cueva o los brazos de un sillón. Para ti, Jocelyn, ¿qué podrías indicarme sobre el pleonasmo, o mejor conocido como redundancia? Claro, Verónica, el pleonasmo, también conocido como redundancia, es una figura retórica que consiste en el uso de palabras innecesarias que no añaden una información nueva al mensaje, porque su significado ya es implícito. ¿Me podrías indicar para que les quede claro a nuestros amigos sobre ejemplos de pleonasmo? Claro, Verónica, como ejemplo tenemos sal afuera, sube arriba, baja abajo, cállate la boca, temprano por la mañana, palabras que a veces sabemos decir y no nos damos cuenta que ya decimos lo mismo. Es algo redundante decir cállate la boca, si sabemos que callar lo hacemos por la boca. Subir, ¿dónde más vamos a subir? Temprano por la mañana, sabemos que temprano nos estamos refiriendo a la mañana. Kevin, un gusto. Vamos contigo. ¿Qué es el solecismo? ¿Podrías darme unos ejemplos del solecismo? Buenos días, compañero. Respondiendo a tu pregunta, Verónica, ¿de qué es el celosismo? Se llama celosismo a lo que la gramática normativa o prescriptiva entiende como un error de sintaxis, o sea, un cambio repentino a la formulación de una frase, alterando el orden usual o correcto de sí misma, y por ende produciendo una inconsistencia a la frase. Por ejemplo, el solecismo. Cuando te vi estás media triste. La frase correcta sería cuando te vi estás medio triste. La llevé de compras. La frase correcta sería le llevé de compras. Muchas gracias. Bien, Jorge, vamos contigo. ¿Qué es la monotonía léxica? Bueno, María, respondiendo a tus preguntas. La primera, la respuesta sería: la monotonía léxica se refiere a la repetición constante de las mismas palabras y estructuras lingüísticas en el habla o en la escritura, lo cual puede hacer que el discurso sea aburrido y poco atractivo. Respondiendo a tu otra pregunta, la respuesta sería: las consecuencias incluyen el aburrimiento del oyente, falta de claridad en el mensaje y una percepción negativa del hablante, quien puede parecer menos informado o competente. ¿Consecuencias de la pobreza léxica en la comunicación? Para resumir, la monotonía léxica es un obstáculo común en la comunicación efectiva, pero con las estrategias correctas podemos mejorar nuestra expresión y mantener el interés en nuestros oyentes. Bueno, muchas gracias, ese fue mi tema.